Muy buenos días, mis estimados hermanos. Hoy día, domingo 6 de diciembre, el Señor me ha dado la bendición de compartir con ustedes la palabra de la escuela dominical. Les saludo en el nombre del Señor y deseo que la paz de Dios esté en cada uno de ustedes y con su familia. Hoy día se inicia una nueva unidad en nuestra escuela dominical. Empezamos con el estudio del libro de Isaías. Y en este libro nosotros, como muchas cosas, a veces hay noticias buenas y hay noticias negativas también. El libro de Isaías revela principios eternos respecto a la santidad, la separación de un mundo pecaminoso y la maravillosa esperanza que depara a quienes andan con el Señor. Esta es la base de la lección de hoy día. El creyente, usted y yo, somos desafiados a contemplar la realidad del juicio y la redención que viene de Dios. Vamos a orar presentándonos delante del Señor. Amado Padre Celestial, en este momento invocamos tu nombre, llegamos al trono de tu gracia a través de Jesucristo y te damos gracias por este nuevo día que tú nos concedes, de vida, de salud, para desarrollar nuestras actividades. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú eres soberano, porque tú eres nuestro Dios único, fiel, verdadero. Y en este momento, Señor, al meditar en tu palabra, queremos que tu bendición sea con nosotros y que podamos aprender, que nuestra mente y nuestro corazón incorpore la enseñanza que tú nos quieres dar en esta mañana. Por los méritos de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. La lección de hoy lleva por título Pecado, Juicio y Restauración. La verdad central dice que Dios juzgará al pecador, pero perdonará y restaurará al penitente. El libro de Isaías en este estudio de hoy es el principio de una serie de estudios sobre este libro de Isaías. Isaías, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Este mensaje de Isaías fue tanto de juicio como de esperanza para el pueblo de Dios. Por lo tanto, cuando usted aprenda sobre este libro, su conocimiento de Dios se enriquecerá. Al observar su grandeza, su juicio y su misericordia, su compasión y sus promesas. Muchas profecías de Isaías se han cumplido, pero otras son parte de nuestro futuro glorioso. Isaías fue un profeta que dio su mensaje al pueblo de Judá, que es el reino del sur. No olvidemos que fue separado el pueblo, 10 tribus en el norte, Israel, y en el sur 2 tribus, que era llamado el reino de Judá o el reino del sur. Él entregó esta profecía aproximadamente 200 años antes que la nación cayera ante los babilonios como castigo por la rebelión y por su desobediencia, por adorar a los ídolos. Al principio de la época de Isaías, el reino del norte de Israel, que había sido aún más malvado que Judá, cayó ante los asirios. Si bien gran parte de su mensaje fue una advertencia sobre el exilio de Judá, más allá de eso se centró en la restauración de Jerusalén en el tiempo de Esdras y Nehemías, la venida del Mesías y la eventual revelación de la nueva Jerusalén, completamente restaurada por Cristo el Rey eterno. Estos mensajes dirigidos al pueblo de Judá incluyen principios poderosos que se aplican a los creyentes de todos los tiempos. Vamos a dar lectura entonces a Isaías capítulo 1 y vamos a ver primero en el primer versículo. Isaías capítulo 1 dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Entonces, el profeta Isaías tiene una visión, y esa visión es la profecía que él entrega al pueblo. En los versículos 2 al 4
También le vamos a dar lectura. Busque usted en su Biblia, Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice así: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Aquí pone de testigos al cielo y la tierra. Dice Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijo depravado, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. El mensaje de Isaías, hermanos, se centra en cómo el Señor obra para salvar a todos los que se vuelven a Él. En esta visión inicial, el Señor reprendió a Judá por su pecado, por su rebeldía. El Señor los había levantado como pueblo y había sido fiel en cumplir sus promesas. A pesar de su bondad, ellos se rebelaron. Y esa rebelión se compara con los bueyes que reconocen y se someten a su dueño, un ejemplo de la naturaleza. En contraste con los animales, Judá se rebeló, causando problemas y pesares. Eran culpables de su pecado, no guardaron los mandamientos porque no mostraban amor, incluso con los demás, ni menos con Dios. En los versículos que nosotros hemos visto, vemos a este pueblo infiel. La primera parte de nuestra lección dice que los pecados de una nación pecadora. El pueblo es infiel. Cuando uno tiene un animalito, una mascota, esa mascota reconoce a su dueño. Lo reconoce y de donde esté, más lejos, más cerca, lo reconoce y va a él. El pueblo de Dios hizo lo contrario. En vez de reconocer a su Dios, que los amaba, que tenía un plan para con ellos, se rebelaron contra Dios. Y el pueblo fue infiel. Entonces, aquí vemos cómo solo la misericordia del Señor había evitado que fueran llevados esclavos o ser aniquilados, como había sucedido incluso. Aquí da un ejemplo de Sodoma y Gomorra. Sigamos leyendo en el versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. El versículo 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta tremenda poesía, estas tremendas palabras que usa Isaías son para describir la condición de Judá. En el versículo 7 dice: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas en fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma y Gomorra fuéramos y semejantes a Gomorra. Entonces en el versículo 9 señala y recuerda el estado y lo que pasó con las ciudades de Sodoma y Gomorra. En esta explicación, Jehová está diciendo que ellos sufrirían el mismo destino. No significaba, lo que ellos habían hecho no significaba nada para Dios. Más bien eran gravosas para Él, porque el Señor se complace de la obediencia y no de los sacrificios. Entonces, la injusticia aquí sigue, y viene la otra parte de nuestra lección. La injusticia prevalece, y quiero tomar los versículos 21 en adelante, 21 y 23. También sigue hablando aquí de cómo peca esta nación. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad. Pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. El 23. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas.
No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. En estos versículos nosotros vimos que Isaías utilizó imágenes muy poderosas para denunciar la condición lamentable del pueblo judío. Judá es descrita como una esposa infiel porque la gente adora ídolos. Judá alguna vez fue conocida como un lugar de justicia y rectitud, pero sus líderes corruptos permitieron que floreciera la injusticia. Ahora, cuando una sociedad abandona el bienestar de sus miembros más vulnerables, lo que prevalecerá es la injusticia. Cuando se ignoran los derechos de los pobres e indefensos, aumentará la maldad, lo que conducirá a una disminución de la moral y a la pérdida de la esperanza. El pueblo de Dios es infiel y la injusticia prevalece. Esa es la primera parte. Esos son los pecados de esta nación. Ahora Dios está diciéndole a ellos a través de Isaías en qué condición están. En la segunda parte de nuestra lección viene el llamado al arrepentimiento y a la limpieza espiritual. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio que se reconoce que el pecado te contamina y llegas a ser pecador. El Señor hizo un llamado entonces al arrepentimiento y en el versículo 16, vamos a dar lectura a Isaías capítulo 1, versículo 16, dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. En estos versículos 16, 17, Jehová Dios está llamándoles, el Señor le está llamando al pueblo a que se arrepintiera. Es la urgencia de Dios hacer su voluntad. El Señor les ordenó que cambiaran. Tenían la responsabilidad moral de cambiar su manera de vivir. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad. El arrepentimiento es un cambio de comportamiento que reconoce como que refleja un cambio y es el Señor quien limpia a quienes se arrepienten. Por lo tanto, el Señor reveló varios resultados del verdadero arrepentimiento. El pueblo debía abandonar su maldad, debía comenzar a hacer lo justo y recto en vez de aprovecharse de los demás. Debía promover el bienestar de los demás y esa es una evidencia de un corazón cambiado, renovado. Cuando yo procuro el bienestar de la otra persona, estoy reflejando lo que Dios ha hecho en mí. Cuando yo tengo una actitud de arrepentimiento, el pecado se ha ido de mí y ahora en adelante procuro la justicia, amar al prójimo como a uno mismo, que es la enseñanza que Jesús nos dejó. Ahora, cuando viene este llamado al arrepentimiento, también viene la promesa de limpieza. En los versículos 18, en esta promesa de limpieza, Jehová Dios llama al pueblo a razonar. Mire, ve al versículo 18 conmigo. Dice: venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En este versículo 18, el pueblo de Israel es llamado a estar a cuenta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Les llama a llegar a la conclusión obvia de lo que les ha dicho, de que se arrepientan, que la promesa es que serán limpios de su pecado. El Señor les asegura al pueblo que el arrepentimiento traerá una limpieza que los haría puros,
blancos como la nieve, limpios como la lana. Dios podía perdonarlos y limpiarlos de cualquier pecado. La promesa de limpieza es para todos. Y Jesús proveyó la limpieza del pecado mediante su muerte, su sacrificio en la cruz. Por lo tanto, todo lo que confiesan y se arrepienten de sus pecados serán perdonados y limpiados. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La decisión de adorar y de servir al Señor nos conduce a bendiciones abundantes. Isaías capítulo 1, 19 dice, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. La bendición de Jehová Dios estará con nosotros, será con nosotros en la medida en que nosotros nos arrepintamos y aceptemos esta promesa de limpieza de nuestros pecados. Vamos a la tercera y última parte de nuestra lección. En esta tercera parte nos habla de la promesa de juicio y de restauración. Los penitentes son restaurados, los rebeldes son juzgados. Causa tiene una consecuencia. En Isaías, en el versículo 24, búsquelo conmigo, versículo 24 dice, por tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. En el versículo 4 encontramos dos frases. Jehová de los ejércitos, y el otro es el fuerte de Israel. En ambas frases, Jehová de los ejércitos y el fuerte de Israel, habla del poder supremo de nuestro Dios, a diferencia de los ídolos. El poder de nuestro Dios nos recuerda en estas dos frases cómo Dios tiene la fuerza para aniquilar a quienes no hacen su voluntad. Nadie puede detener al Señor cuando obra Él soberanamente. Entonces nosotros, hermanos, a través de esta lección podemos ver que el Señor puede traer juicio y nadie puede detener al Señor cuando Él actúa soberanamente. En tiempos pasados el Señor se movió contra los enemigos de su pueblo, pero ahora el Señor se volvería contra su pueblo para promulgar juicio. De esa manera, en el versículo 25 dice, Jerusalén sería nuevamente conocida como un lugar de justicia y fidelidad. En el versículo 25 dice, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. El Señor vendrá con juicio. El Señor hará con nosotros lo que Él quiere para nuestra restauración. Como les decía entonces en esta última parte, en Isaías capítulo 2, versículos del 1 al 5, el capítulo 2 presenta otra visión que comienza con esperanza para aquellos que serán redimidos y restaurados. Leamos el capítulo 2, versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Vamos a leer hasta el versículo 5. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arados, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación,
ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jehová, y caminemos a la luz de Jehová. Ese es el llamado, andar en la luz. Esta esperanza anticipa entonces el reinado de los últimos días, cuando el Mesías vendrá a restablecer la verdadera adoración y a gobernar en paz. La gente de la época de Isaías había sido castigada por su adoración vacía, con ceremonias sin sentidos y sacrificios sin valor. Pero durante el reinado milenial de Cristo, se practicará la verdadera adoración en el templo del Señor, como leímos en el versículo 2. Todas las naciones serán llevadas a adorar y servir al único Dios verdadero. Los días del gobierno del Mesías, cuando Cristo venga a gobernar, serán un tiempo de paz. Las soluciones militares a las disputas entre naciones y pueblos serán cosa del pasado. Lo que anteriormente se utilizaba para causar destrucción se convertirá en productividad que beneficia a las personas. Esta visión entonces llevó a Isaías a llamar al pueblo a seguir al Señor, a andar en la luz. Podían trazar su linaje hasta los patriarcas, su herencia incluía las promesas hechas a sus antepasados. Podrían experimentar las bendiciones si elegían andar a la luz del Señor. Al recordar sus promesas, al recibir sus bendiciones, ellos se darían cuenta que ahora el único que gobierna su vida es Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué nos dice el Señor a través de esta lección? Como un resumen, podemos ver aquí que Dios se refiere al pueblo como hijos que crió, pero que se rebelaron. Nuestra relación con Dios también se rompe con la rebelión y la desobediencia. Ese es el mayor pecado del ser humano, rebelarse contra Dios, no reconocerlo en su vida, desobedecer sus mandamientos, desobedecer lo que Él pide. Aún después de nuestro arrepentimiento, nuestra relación con Él debe crecer. Su corrección y disciplina son prueba del continuo amor que Él tiene por nosotros. Hermanos, en esta mañana el Señor nos enseña cómo los pecados pueden traer consecuencias, pero también el arrepentirse y acercarse a Dios, recibir la promesa de limpieza de nuestra vida, nos acerca a Él. Y cuando nos acercamos a Él y lo reconocemos, la bendición de Dios habita en nuestra vida, vive con nosotros. Donde nosotros vamos, la bendición de Dios está con nosotros. Yo le pido hoy día que usted examine su corazón. Arrepiéntase de cualquier cosa que no le agrade a Dios. Porque mientras haya pecado en nuestra vida, el Señor no habita en nosotros. Mientras haya pecado, haya algo que no le agrade al Señor, nuestras oraciones son vanas. Mientras que si nos arrepentimos y le decimos al Señor que Él habite en nuestros corazones, que Él nos limpie de todo pecado, que nuestra mente, que nuestro corazón esté en comunión con Él a través de Jesucristo, todo lo que venga a nosotros va a ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Y Él, que es soberano, va a actuar en nuestra vida. Yo le invito a usted que ore por quienes lo rodean y que no tienen esa relación con Dios. A veces estamos tan tranquilos de que nosotros tenemos una relación con el Señor, escudriñamos las Escrituras, entendemos la palabra, oramos, pero al lado nuestro puede haber alguien que está separado de Dios y que su pecado lo aleja cada día más y en vez de arrepentirse sigue tal cual. Por último, compartamos en esta semana este mensaje y esta esperanza de salvación a las personas que Dios ponga a nuestro lado. Dios coloca personas a las cuales nosotros podemos conversarle y podemos decirle, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo has seguido hasta este día tu vida? Bueno, esa es la lección para este día domingo. Quiero también decirles, hermanos, que hay un texto clave, hay un versículo clave que le invito a usted a buscarlo en Hechos capítulo 3, versículo 19. Y es un llamado para nosotros
como es un llamado para decirle a otros este texto. Dice así, Hechos capítulo 3, versículo 19, el versículo clave. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3, versículo 19. Nuevamente le doy lectura. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es el llamado para usted, para mí en este día, de acercarnos al Señor, y Él, que es amplio en amor, lleno de misericordia, perdonará nuestros pecados y nos restaurará. Oremos al Señor dándole gracias por esta palabra y deseo que el Señor le bendiga grandemente en lo que resta de esta semana, que a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo, nada sabemos para lo que continúe el próximo año. Lo que sí sabemos que nuestro Dios sigue siendo Dios, que nosotros seguimos siendo iglesia y que el Señor estará siempre a nuestro lado. Oremos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que habla en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el libro de Isaías, un tremendo profeta que vio cómo tú manifestabas tu voluntad hacia el pueblo. Te pedimos, Señor, que nos limpies de todo pecado y que cada día nosotros podamos renovar nuestras convicciones, nuestra fe, nuestra seguridad de salvación. Gracias te damos, Señor, por el sacrificio de Cristo, que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. En este momento, Señor, queremos arrepentirnos de lo que no te agrada, si nos hemos alejado de ti, si hemos hecho nuestra propia voluntad, si hemos adorado a otros ídolos y no te hemos adorado a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús, y que la sangre de Cristo lave nuestros pecados, nos deje limpios, nos deje aptos para poder adorarte, para alabar tu nombre. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador, por ese tremendo sacrificio en la cruz, que cada vez que nos acordamos, Señor, más grande parece ser y más agradecidos queremos estar por lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora, Señor, yo te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, mis hermanas que han escuchado esta palabra, y que tú sigas trabajando en su vida, que tú sigas trabajando en su corazón, que tú sigas trabajando en su mente, Señor, porque esta es tu palabra, no es palabra mía, es tu palabra que nos ha hablado en esta mañana. Te agradecemos todo y te lo pedimos en los méritos de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y quedan invitados para el próximo domingo seguir escuchando esta enseñanza del libro de Isaías.